las naciones, aquí Iván López, dándote la bienvenida a este maravilloso canal, a este momento precioso, a todos ustedes que sintonizan. Saludamos a todos los bendecidos que aman a Jesucristo, aman su palabra, aman su evangelio y también buscan directrices. Cuando usted se acerca a esta pantalla es para recibir directrices, enseñanza, consuelo, fortaleza y sabiduría, que es lo que Dios ha depositado en su evangelio. Y a través de los dones, dice el evangelio que en Efesios capítulo 4, que Dios puso en la iglesia primeramente apóstoles, pastores, profetas, maestros, evangelistas, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cómo se perfecciona un santo? ¿Tú eres un santo? Con la información escrita, a través de los dones de enseñanza, su conocimiento, su mente renovada en el conocimiento de Jesucristo. Abba Padre. Bien, si usted está en sintonía, comienza a avisar a tus amistades, póngale un share, un compartir para que otros se vayan preparando para el poderoso mensaje que viene de camino. Quiero también darle un saludo a los bendecidos, Shirley Calderón, que ayer pude hablar con ella, y tú sabes que en este mundo todos nosotros pasamos por diferentes situaciones y nosotros queremos orar por nuestros hermanos. Así que Shirley, estamos orando para su situación momentánea que está pasando. A veces necesitamos la ayuda de nuestros hermanos. Digo, tú ore también, pero Pablo dice, el apóstol Pablo dice, orad unos por los otros. Y debemos unirnos como cuerpo a orar, declarando que nuestra hermana Shirley se levanta con poder en esta leve tribulación momentánea que está pasando, y que sea también consolada. También el hermano Jonathan Fernández, que allá en Guayaquil, Ecuador, que está pasando una situación que no ha encontrado trabajo. Hermano, ya el trabajo ya está, declárelo hecho. Y a todos los que luchan también para encontrar trabajo, oramos para que Dios les abra puertas y que le ponga la persona indicada para usted poder traerle sustento a su casa. Vamos a ir a un versículo que yo quiero compartir hoy, que es, si el pastor fuera tan amable de ponérmelo en pantalla. Ajá. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Porque quiero redimir bien el tiempo, porque viene un tema poderoso y no quiero quitar mucho espacio para esa palabra que yo también necesito escuchar. Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Repito, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quién come aquí? Todos comemos. Entonces, cuando tú comes, ¿qué tú haces? Tú le das alimento a su cuerpo, ahí entran las vitaminas, los nutrientes necesarios para usted poder, para su corazón seguir palpando. Pues de la misma manera, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Y si usted no la escucha, y usted la escucha, o algunos yo he escuchado que dicen, no, ya yo no voy, ya yo no escucho nada. No, tú debes oír la palabra de Dios. Naturalmente tienes que ir a un lugar y escuchar un sitio que Dios te ubique en un lugar donde realmente te den la palabra de Dios y no te encuentres con palabreros y con charlatanes que lo que están buscando es su dinero. Eso, que Dios te libre de eso. Pero hay hombres genuinos, hay hombres idóneos, sabios, conforme al corazón de Dios, que Dios pone en la tierra para asistirte. Y hay que encontrarlos. Si tú lo encuentras, ese va a ser tu guía. Dios es tu guía, pero a través de esa congregación vas a recibir el alimento para tu espíritu. Abba Padre.
El corte de la siembra hoy, que quiero hablar de nuestra prosperidad, porque la Biblia habla de muchas cosas, pero en este segmento, antes de entrar en el tema de hoy, Dios habla de nuestra prosperidad. Y entonces vamos a ir a la palabra para leerlo. Segunda carta a los tesalonicenses, el capítulo 3, en el versículo 10, dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Pablo, esto es una orden apostólica. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Si usted tiene un familiar vago que lo que hace es dormir y comer todo el día, le toca a usted exhortarlo y dígale, mira, el creador tuyo dice que si tú no trabajas, usted no debe ni comer. Pero nosotros por la misericordia le damos la comida. Estamos hablando ya de adultos, no de niños. Los niños, su trabajo es sustentarlos. Pero ya cuando sean hombres, ellos tienen que trabajar. Estudiar, algunos estudian y trabajan. Eso de estar acostado y la mamá dándole todo, eso es una mala práctica de parte muchas veces de los padres latinos. Ay, esa es la única niña que tengo, la estás malcriando. Ese es el único niño que tengo, lo vas a convertir en un vago, en una persona que no aprecia luchar por las cosas. Y aun si tuvieras tú suficiente dinero para darle, haz que se lo gane. Porque eso de estar regalando y regalando todo el tiempo, después se acostumbran. No, mami siempre me da. No, papi siempre resuelve. No, si ya están grandecitos, que se vayan a limpiar el carro, que se vayan a participar en la casa, que laven el plato, que muestren diligencia, que trabajen. Esto es una buena exhortación para las familias de la fe y debes implementarlo en su casa. Si quieres tener hijos saludables, hijos competentes en la vida. Entonces, el corte aquí es, Pablo dice, el que no quiere trabajar. Fíjate que no dice el que no encuentra. Porque una cosa es no querer trabajar y otra cosa es una persona que quiere trabajar pero no encuentra. No encuentra trabajo, como nuestro hermano Jonatán y otros hermanos que están buscando trabajo. Esta palabra la confesamos y la enviamos para ti. Esto no aplica para ti. Claro, usted merece su comida porque usted quiere sustentar a su familia, su casa, usted quiere trabajar. El problema es el que no quiere. Pero si tú quieres, tú tienes un derecho divino de que Dios te abre las ventanas de los cielos para darte el lugar apropiado y darte sustento para su casa. Así que vamos a tomar esa palabra en nuestra mente, y ustedes que no han encontrado trabajo, vamos a declarar esta palabra por ti. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos que tú abres puertas a nuestro hermano Jonatán allá en Guayaquil. Decimos que aunque la economía esté mal, tú haces que donde no haya, Padre, porque tú eres Dios. Tú eres aquel que dijo en el principio, cuando no hubo nada, sea la luz, y fue la luz. Declaramos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, que tú ubiques cada hermano que necesite, que quiere trabajar. Consígale ese individuo, ese lugar, esa página de internet. Llévalo a ese periódico para que consiga en el nombre de Jesús. Yo lo creo, Señor. Intercedo por mis hermanos. Intercede usted, Padre, por tus hijos. Y muéstrale dónde es que está esa provisión. Todos los que han creído en tu nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, lo declaro hecho. Si usted consigue un trabajo esta semana, que lo vas a conseguir, llámalo y dígale, pastor, ese trabajo apareció. Porque Dios es el Dios de los señales, prodigios y maravillas. También queremos extender consolación para todos aquellos que han sufrido el huracán allá en Texas, que ha sido un desastre fuerte, familias padeciendo. Y yo intercedo por mis hermanos en Houston, que
que los que han creído en tu nombre, Señor, levántalos y restáuralos en estos momentos trágicos que están pasando, en el nombre que es sobre todo nombre. Use esta experiencia, Padre, para que los que no creen en ti pongan sus ojos hacia ti y a su evangelio. Ayúdalos en su calamidad para que comprendan que solo tú tienes el poder para restaurarlos, para cuidarlos y para amarlos. Dale gracias. En estos catástrofes de huracanes a veces mueren mucha gente y tú estás vivo, que me estás escuchando. Digo, si es que tienes internet en tu área, pero si no lo vas a escuchar grabado, pero lo vas a escuchar. Enviamos ángeles levantando a nuestros hermanos allá en el estado de Texas, donde yo viví. Por un año estuve por allá y tengo bonitos recuerdos. Bien, sin más, yo quiero pedirles que todos aquellos que quieren participar en que esta palabra corra, puedes hacerlo a través de PayPal al correo elapostoladodecristo@gmail.com. elapostoladodecristo@gmail.com, y ahí te damos el privilegio para usted sembrar en la causa mayor de Dios en la tierra, que es que su evangelio llegue a todas las naciones. Bien, sin más, yo estoy muy gozoso, muy contento, muy feliz ya para prepararme para el tema de hoy. Así que vamos a recibir con mucho amor a nuestro pastor, el maestro José Ángel Cano Aldama, con nosotros. Muy bendecido, Pastor Iván. Bendecido. Palabras muy halagadoras, pero siempre esperando que sea Dios quien haga todas las cosas en nosotros. Y es de gran bendición esa oración que has traído por todos nuestros hermanos. No quisiera pues entrar en una repetición, pero le damos gracias a Dios por poner esa inquietud en nuestro pastor Iván López, de orar por todos nuestros hermanos que están en Texas, por todos nuestros hermanos que andan buscando trabajo, que a veces están en la necesidad. Y una cosa es no querer trabajar y otra cosa es no encontrar trabajo. Todos hemos estado en situaciones parecidas, semejantes, pero siempre hay algo en la palabra que nos ayuda. Dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia. Es decir, que Él siempre, Dios, cuando tú ves que ya la cosa se puso ahí, que tú dices, Dios mío, ya no tengo otro donde recurrir, ahí está Dios. Dios siempre tiene algo entre manos que tú no te lo sospechas, y en su momento te lo muestra y tú dices, ay, Dios mío, qué grande tú eres. Porque eso es lo que Él necesita, que nosotros lo alabemos por todas sus maravillas, por todos sus milagros, por todas sus proezas, por su fuerza, por su poder. Así que hoy pues es un día maravilloso y pues estamos en la inquietud de ver cómo la iglesia pues se mantiene por fe y para fe. Cómo salvar a la iglesia. Estuvimos hablando en estos temas anteriores de cómo salvar a la iglesia. Y entonces pues tenemos que ver cuál es el arma más poderosa que tiene la iglesia. Pues hasta ahora nosotros vemos que la iglesia, las armas que usa son armas terrenales. Por eso el apóstol Pablo dijo, las armas de nuestra milicia no son terrenales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Entonces, como tú dices, pero un arma, como que la iglesia tiene un arma. ¿Y para qué la iglesia tiene un arma? Porque siempre estamos pensando en los fusiles, o en las pistolas, o en los cañones, o en cohetes, pero el arma de la iglesia es mucho más poderosa que cualquier armamento terrenal.
y es un arma que no se ve. Todos la poseemos, los escogidos poseemos esa arma, y es la fe de Jesucristo en nosotros. Dice que esa fe que nos fue imputada, aquella fe que venía, aquella fe que nos fue dada. Entonces tenemos que pensar esto, que tenemos esa arma, y hay veces no sabemos cómo utilizarla. Es como hay veces usted tener un arma, un cañón de eso, y tú dices, ¿cómo se prende esto? ¿Cómo esto dispara? Y hay que darte unas clases, hay que darte un entrenamiento para que tú aprendas a manejar esa arma, sobre todo en el ejército, y no vayas a disparar así a lo loco, para todas partes. Entonces te da un entrenamiento. Pues Dios, desde tiempos antiguos, pues ha venido trayendo todo su consejo en este libro que nosotros llamamos la Biblia, y nosotros vemos que en este libro pues está lleno de información. Este es un libro de información, es un libro que trae toda nuestra genealogía, trae toda nuestra historia como seres humanos, trae leyes, es un libro también de leyes establecidas por Dios, dadas tanto para el mundo terrenal como leyes espirituales, y a eso es lo que nosotros llamamos la Biblia. Hay muchas personas que, yo un día me documenté qué quiere decir Biblia. Pues la palabra Biblia quiere decir biblioteca, recopilación de libros, recopilación de información. Por eso es que nosotros le llamamos a esto la Biblia, el libro. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Hay muchas profecías, está nuestra humanidad terrenal y la evidencia de nuestra existencia angelical, espiritual, y de nuestra existencia divina. Es decir, que no solamente somos estos que vemos aquí todos los días, sino que también hay una información que nos anuncia que tenemos una existencia angelical, existencia espiritual, existencia celestial. Pertenecemos a un mundo que no es lo que estamos viendo ahora. El mundo dice que vemos ahora va a ser temporal, pasajero, que un día va a pasar. Y entonces Pablo dijo, echa mano de la vida eterna. ¿Por qué? Porque ahí donde está nuestro seguro, ahí donde está nuestro lugar de origen. Entonces debemos siempre documentarnos. Hay veces que decimos, bueno, ¿de dónde a dónde leo el libro? Mira, el libro hay que leerlo todo, porque un buen escriba todo lo escudriña, separa lo que aprovecha, y lo que no aprovecha lo desecha, porque la información está en todas partes. Claro, cuando llegamos a esas 14 epístolas paulinas, pues como esas 14 epístolas son las que le dan el tono ya claro de todo lo que esta recopilación de libros ha venido informando a través de todos los tiempos. Porque vemos muchas profecías en el Viejo Pacto que hablaban de nosotros, pero hasta que no llegó Pablo y las anunció, o Jesús en los días de su carne, pues pensamos que esas profecías solamente eran para el pueblo judío, pero no, nosotros también estábamos incluidos ahí, porque cuando Dios le dijo a Abraham, ¿qué es lo que pasa? No, que no tengo descendencia, y mira, y Sara que es estéril. Le dijo, pues ven acá, sal fuera del campamento, mira al cielo, ¿qué ves? Y digo, bueno, estrellas, ¿las puedes contar? Le digo, no. Le digo, pues así será tu descendencia. Serás de bendición para todas las naciones. No digo será de bendición solamente para los judíos. Es decir, que nosotros desde la antigüedad ya estábamos en la mente de Dios para que un día se manifestara lo que iba a ocurrir en nosotros, que en nosotros también iba a estar el Espíritu Santo, no solamente los judíos como pueblo escogido. Hay muchas iglesias que tienen a los judíos como la gran cosa, como el pueblo escogido por Dios, y solamente ellos son los que tienen la jerarquía. Eso es un error. Eso es un error grande cuando pensamos así. Entonces, ahora vemos algo que nos tiene que llamar la atención. El tema de hoy, como estuvimos anunciando ahí, se titula Los héroes de la fe. Entonces, usted tiene que salir a buscar. ¿Y quiénes son estos héroes de la fe? Pues estos héroes de la fe somos nosotros, los elegidos. Somos los únicos que podemos caminar sin ver para donde vamos, sabiendo que alguien nos lleva de la mano, que alguien nos guía. Entonces imagínate, como dice la palabra, que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios.
Entonces, cuando tú eres guiado, ¿qué elección tienes tú para decir, yo quiero coger para acá o quiero coger por allá? Es Dios quien te está guiando. Entonces tú simplemente debes ser dócil, debes ser humilde y decir, bueno, Señor, tú dices que tú me guías, pues, heme aquí, guíame por las obras preparadas que tú tienes de antemano para que yo camine en ellas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando Dios nos guía? Que todo te va a salir bien. Y dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Romanos capítulo 8, versículo 28, dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si tú eres un llamado, tú eres un escogido, eres un predestinado de Dios, tú debes estar en la completa certidumbre de fe que Dios te va a guiar. Dios va a buscar ese trabajo. Dios va a traer esa sanidad a tu vida. Dios va a traer todas las cosas que tú necesites. Dios va a proveer. Dice que Él es el que aumenta, el que multiplica. Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su propia voluntad. Es decir, que cuando ya tú te convences de que tú eres un creyente, pues ¿qué tú haces? Que tú pones toda tu confianza en el Señor. Tú pones toda tu esperanza en el Señor. Tú pones todo tu sentir en el Señor. Dice, yo sé a quién yo sirvo. Yo sé que mi Señor es poderoso para mantenerme sin caída y sin mancha, irreprensible hasta el día del fin. Entonces, nosotros podemos ver algo, que todos estos hombres del viejo pacto, pues ahí en el libro a los Hebreos, en el capítulo 11, es muy importante que nosotros repasemos estas información, esta como decirte, enseñanza que Dios nos trae, porque hay veces que nos deslizamos y la pasamos por alto y nos olvidamos. Entonces tú estás viviendo un mundo natural lleno de tribulaciones, de aflicciones, y entonces hay veces que tú dices, ¿qué va a pasar? ¿Y qué es lo próximo que viene? Y ay Dios mío, ¿qué va a pasar? Y ay Dios mío, ¿qué haré? Está bien, eso es parte de nuestra humana debilidad como seres humanos, pero si vamos al libro de los Hebreos, ahí en el capítulo 11, que es muy importante lo que vamos a leer, vemos aquí como todos estos hombres, había algo bien peculiar en ellos. Y veamos, y vamos a ir dando una información para que nosotros podamos decir, bueno, eso eran los grandes hombres de la historia, como muchos dicen, no, esos eran los grandes hombres de la historia, o esos eran los santos de aquellos tiempos. Hermano, eso no existe. Los santos de aquellos tiempos y tú son los mismos santos. Porque Dios dice que con una sola ofrenda nos santificó a todos en la cruz del Calvario. Es decir, que tú estás tan santo como aquellos hombres de aquellos tiempos. Tú estás tan santo. David, Sansón, Moisés, Abraham, los profetas, Pablo, los apóstoles que caminaron con Jesús, incluyendo a Judas. Y todos nosotros los elegidos somos tan santos como Jesús, porque dice que Dios nos dio de su santidad. Y esas son cosas que a veces se nos hacen difíciles de entender cuando vemos nuestra humana debilidad. Pero veamos aquí que en este libro a los Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 1, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces ahora viene la lista. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Ahora el próximo, Enoc. Dice, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Versículo 7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que su casa se salvase. Versículo 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir a un lugar que había de recibir como herencia, sin saber a dónde iba. Le dijeron, sale caminando, pero ¿a dónde voy? No te ocupes, yo te guío, yo te llevo. Y ahí es donde tiene que estar esa confianza en Dios, que cuando Dios nos habla, porque fíjate que todos estos hombres tenían algo en común, que todos escuchaban la voz de Dios.
Y cuando Dios te dice, anda, camina, anda y ve, es que Él ya te lo tiene todo preparado. Y solamente entonces ahí la duda. Y tú sabes, tú tienes que apartarla de tu sistema de pensamiento. Como cuando Dios le dijo a Pedro, porque Pedro lo tentó, Señor, ¿quién eres? Allá tú sabes, en los días de Jesús, cuando estaban en la barca, que Jesús se apareció caminando por el agua. Y Pedro lo vio y dijo, es un fantasma. Dijo, no, soy un fantasma, soy yo. Le digo, pues, hazme ir a ti, hazme caminar a ti. Y Dios le dijo, yo no tengo problema con eso, Pedro. Y ven, camina. ¿Y qué pasó? Pedro salió de la barca y dio los primeros pasos. Pero tú sabes cuándo fue que la cosa se le puso negra a Pedro, cuando miró hacia abajo y dijo, oye, si me hundo. Ahí se hundió, porque rompió el hilo de la fe, rompió la fuerza de la fe, rompió el poder que había en él. Dios le dijo, ven, sal a mí, camina hacia mí. Fíjate que todo lo que le dijo Jesús fue, ¿por qué dudaste, Pedro? Después que lo sacó del agua, le dijo, ¿por qué dudaste, Pedro? Es decir que una de las cosas que nosotros tenemos que abolir de nuestro sistema para poder agradar a Dios, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Una de las cosas que nosotros tenemos que estar desechando, despojando, descontaminándonos, limpiándonos es de la duda. De la duda que trae nuestro sistema terrenal, que no quiere que tú camines por fe. Él quiere que tú camines por obra, que tú pagues un precio, que tú te esfuerces, que tú no ves que ahí es donde la carne busca gloria. Cuando ella está esforzándose, pagando un precio, luchando, y Dios dice, no. Esto es sin espada y sin ejército, sino por mi santa palabra. Esto es por lo que yo he puesto en ti. Aquí el que hace la batalla soy yo. Y entonces podemos ver, vamos a seguir leyendo porque la lista es extensa. Dice, el próximo, ¿por quién fue? Dice el versículo 11, ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 11, dice, por la fe. No dice que por la obra, ni que pagando un precio, ni que ayunando, ni que... No, sino dice, por la fe. ¿Y qué es pues la fe? Porque el capítulo 11, versículo 1 te lo aclara. Dice, es pues la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No, pero el ayuno, no, eso se ve. Y si me arrodillo, eso se ve. Y si me echo un poquito de aceite por encima, eso se ve. Y si el pastor me impone las manos, eso se ve. ¿Y qué es lo que no se ve? La palabra de Dios. Que esa solamente dice que la fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. Y eso no se ve, eso es invisible, la palabra es invisible, pero dice que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra, cuando tú la oyes dice que penetra, parte, divide, separa y hace todo lo que tiene que hacer. Hello. Entonces, tú no puedes hacer otra cosa, tú tienes que vivir por fe y para fe. Si viniste para otra cosa, levántate y vete. Así mismo. Entonces dice aquí, fíjate. Ahí en el versículo 11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril. Ahora oye ese caso. Siendo estéril, una mujer ya de 80 años. Y Dios le dijo, Abraham, Sara, tu mujer va a tener un hijo. Bueno, y él lo creyó. Ella como que dudó un poquito, dijo, yo de 80 años dar a luz. Se rió y el ángel pues se disgustó con ella, porque los ángeles se disgustan, se desagradan contigo cuando tú no eres obediente a lo que Dios tiene preparado para ti. Para la sorpresa de Sara, tiempo después, ¿qué pasó? Sara con 80 años encinta. Tú no ves que la fe es el poder de Dios. Mira, vamos a pensar esto detenidamente. Cuando David se tuvo que enfrentar a Goliat, ¿tú crees que a él le asustó la fuerza de Goliat? A él no le asustó la fuerza de Goliat. ¿Y por qué? Porque ya él conocía la de Dios.
Y como él venía a representar a Dios, dijo, ¿qué grandulón este me va a venir a meter miedo a mí? Y dice que David era pequeñito. Y Goliat dice que era un hombre como de 7 pies. Y fuertón, bueno, era el héroe de los filisteos. Pero David no se atemorizó ante la fuerza de Goliat. Él le dijo, lo que tú no sabes con la fuerza con que yo vengo con la fuerza de Dios. Yo vengo con el poder de Dios. ¿Qué tú crees que Sansón, cuando él cometió ese error de decirle a Delilah que su fuerza estaba en el pelo, tú crees que Dios lo abandonó? Tuvo que pagar consecuencias por eso. Pero a última hora, ¿qué hizo Sansón? Le dijo, Dios mío, dame la fuerza para tumbar el templo este, porque este templo yo sé que no te agrada a ti. Sansón conocía la fuerza que Dios podía poner en él, aún siendo un ser humano. Y dice que cogió esas columnas que estaban grandísimas, de roca pura, y las echó abajo. ¿Tú no crees que aquellos hombres que caminaron alrededor de los muros de Jericó, o estaban bobeando ahí, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a darle 7 vueltas a esto aquí, orando ahí, perseverando en la oración? Mira, ellos sabían el poder que había en Dios. ¿Y qué pasó? Los muros se cayeron. ¿Tú no crees que Gedeón, cuando se encontró con Dios, y Dios le dijo, Gedeón, a ti te he llamado para que liberes a mi pueblo y me derrumbe todas estas estatuas de Aserá aquí que hay? Yo no quiero nada de eso aquí, todas esas esfinges, yo quiero que me las tumbes. Le digo, bueno, Señor, para yo saber que eres tú el que me estás hablando, yo voy a poner un vellón sobre la hierba y que mañana el vellón amanezca seco y la hierba mojada. No hay problema. ¿Hay poder en Dios para hacer eso? Claro que hay poder. Al otro día llegó Gedeón y dijo, wow, oye, pasó tal y como le pregunté. Mira, Señor, perdona mi insensatez. Como mi carne es dudosa y todavía no sé si tú de verdad me estás llamando. Ahora que sea al revés. Ahora que sea la hierba la mojada y el vellón seco. Dios le dijo, yo como tengo un plan contigo, yo voy a hacer que eso pase. Y eso aconteció. Ahora escúchate, cuando él llevó a esos 10,000 hombres a la mar, que Dios le dijo, solamente de los 10,000 te vas a quedar con 300. Él no dudó porque él ya había visto el vellón seco y el vellón mojado, ya sabía que había poder en Dios. Le dijo, envía esos 9,700 para la casa y quédate con 300, que con 300 vamos a ganar la batalla. Ah, y que suelten las armas. ¿Cómo que suelten las armas? Sí, que suelten las armas, que aquí el que va a pelear soy yo. Ustedes lo único que van a hacer es alabar mi nombre. Entonces, ¿será poderoso Dios en medio de la alabanza? Claro que sí. ¿Por qué tú piensas que Él no quiere que tú andes con escudo y espada? Sino el único escudo y la espada que Él quiere que tú andes, dice que es la palabra de Dios. Y el yelmo de la salvación. Hecha mano de la vida eterna. Entonces, cuando vemos todos estos grandes hombres de la historia, ninguno de ellos, ya una vez después que Dios les habla, ellos dudan. Cuando Dios le dijo a Moisés, coge mi pueblo y sácalo de ahí. Y cuando llegó al mar, le dijo, bueno, Señor, ahora estoy entre el mar y los enemigos. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué tienes en la mano? Un palo. Pues con ese palo toca el agua. No le des como le hiciste a la roca. Porque la roca soy yo. No le des a la roca. Ahí me diste un palazo allí. Cuando yo te dije, toca la roca, ¡pum!, le diste un palazo. La roca soy yo, Moisés. No le vuelvas a dar un palazo a la roca. Sino simplemente toca el agua. ¿Qué pasó cuando Moisés tocó el agua? El mar se abrió. Tú no ves que cuando tú empiezas a caminar así, y cuando tú ves a estos héroes de la fe, las cosas como acontecieron ellos, tú empiezas a coger entonces la certeza, la convicción y la confianza del que el Dios que tú le sirves es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y entonces tú vas a llegar en tu momento que tú te vas a encontrar con mares delante de ti. Y tú le vas a decir, Señor, yo tengo que caminar por encima de estas aguas ahora. O yo necesito que estas aguas también sean abiertas para mí. O yo necesito que estas montañas se caigan delante de mí. Que estos muros se caigan. Así como pasó en Jericó, yo necesito que pasen ahora en mi vida. Porque van a haber muchos muros, van a haber montañas, van a haber mares delante de ti, que tú vas a estar entre tú
lo que te acontece o lo que te persigue y la incertidumbre. ¿Y ahora qué hago? Pues ahora, ¿qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en la boca? Una lengua. ¿Y para qué te di la lengua? Para que hable. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esa es tu arma, la palabra. Que dice que es una espada más cortante que de 2 filos. Tú no ves que van a venir muchas situaciones, vienen situaciones a nuestras vidas. Yo le estaba dando el testimonio a mi compañero Iván de una, pues, situación que tuve hace poco, que enfrenté hace poco. ¿Y qué me aconteció a mí ahí? Me dijeron, tienes 80 para perder y 20 para ganar. Yo le dije, no. Lo que pasa es que tú no conoces a quien yo le sirvo. Yo tengo 100 para ganar. Yo soy más que vencedor. Me dijeron, bueno, vamos a ver. Pues vamos a ver. ¿Qué pasó con vamos a ver? Que después de 3 horas de espera me dijeron, verdaderamente venciste, se puede ir. Digo, yo lo sabía. Porque yo cuando enfrenté esa situación, la enfrenté en plena certidumbre de fe. Plenamente persuadido de que yo era más que vencedor por medio de aquel que murió y resucitó por mí. Pero estas son cosas que hay veces nosotros no sabemos cómo podemos desarrollarlas hasta que nos llegue el momento de la aflicción. Así que tenemos que ver algo muy importante, que aunque todos estos grandes hombres de la historia, Dios los enumeró aquí para que nosotros hoy tuviéramos memoria de ellos, dice que no alcanzaron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros. Y hay veces que nosotros pensamos, bueno, no, aquellos grandes hombres de la historia, aquellos grandes hombres de la historia eran igualitos que tú. Y tú solamente, lo único que tienes que hacer es creer que poderoso es Dios, que poderoso es Dios para hacer que abunde en mí toda gracia. Y solamente debes pensar así, que Dios es poderoso, que Dios es poderoso, que Dios es poderoso, que no importa la enfermedad, Dios es poderoso. Dios es más grande que la enfermedad que te pueda acontecer a ti. Eso es lo que tú tienes que pensar. Que Dios es más grande que ese trabajo que perdiste ahora. Que Dios es poderosísimo para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente, podamos seguir dando un paso de confianza adelante y decir, Dios mío, verdaderamente tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Moisés, el Dios de David, el Dios de Noé, el Dios de todos esos grandes hombres de la historia, pero también eres el Dios mío, y en ti pondré toda mi confianza. Entonces, cuando tú piensas así, eso es todo lo que Dios pretende, que tú te despojes. Y todas estas cosas acontecen para ver si uno dice, hermano, aquí se acabó la prédica porque se rompió el micrófono. No, sino que hay veces que hay dificultades y hay que enfrentarlas. Y entonces, yo tengo aquí una recopilación de datos y de información que todos estos hombres mantenían algo que se llamaba persistencia. Persistencia es la habilidad de no ceder ante las circunstancias adversas que vienen en nuestras vidas. Perseverancia, la habilidad de no desmayar ante las pruebas de la vida. Hay que perseverar ahí. Viene una prueba, pero tú sigas ahí presente. Y viene otra prueba y tú estás ahí. Y viene otra y tú estás ahí. Y eres perseveras. Constancia, la habilidad de estar dispuesto a enfrentar la misma sin retirarte. Constante, eres constante. No, pero que eso ya te pasó y te vas a ver, bueno, pero yo voy a estar aquí peleando la buena batalla de la fe hasta que el Dios poderoso me lleve en victoria, como dice su palabra, que Él nos lleva de victoria en victoria. Romanos capítulo 8, versículo 37 dice que somos más que vencedores por medio de aquel que murió y resucitó por nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Búscalo ahí en el libro de los Romanos. Vamos a darle un repasito ahí al libro de los Romanos. Porque estas son cosas muy interesantes. Y imagínate,
sino en qué nos vamos a convertir. Que cada vez que tenemos una situación adversa nos vamos a ir a la obra, al sacrificio. Ya Él hizo todas nuestras obras. Él lo que pretende ahora es que tú tengas conciencia de que Él hizo tus obras, que Él pagó un precio. Y bueno, y entonces ahora ¿qué yo hago? Ahora vive por lo que Él hizo por ti. Veamos cómo dice ahí, Romanos capítulo 8. Dice ahí en el versículo 29, porque a los que antes conoció, entonces tú tienes que decir, pues yo soy uno de esos conocidos por Dios desde antes. Sí, pero es que la Biblia se escribió hace 2000 años. Bueno, yo vengo desde antes de que el mundo fuese hecho. Yo soy más viejo que el viento. Yo soy más viejo que el viento. Porque cuando Dios hizo el universo, yo estaba ahí con Él. Ya Él me había a mí creado como un ángel excelente, maravilloso. Y a ti también. Él es el que hace a sus ángeles espíritus. Es decir, que nosotros venimos desde antes de la fundación del mundo. Entonces, si tú no sabes eso, si no lo crees, si no crees en la predestinación de tu vida, si no crees en el origen de tu espíritu, pues es necesario que te documentes, porque para eso está la Biblia, para que te documentes. Y siempre sepa que el poder de Dios siempre te va a acompañar, siempre va a estar contigo. Entonces veamos cómo dice ahí. Versículo 29, capítulo 8, versículo 29 dice, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, dice, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Que Dios es por ti. Que cuando tú tienes que pelear, Dios te dice, suelta las armas. Échate a un lado. Alaba mi nombre. Confía en mí. Persevera. Mantén la confesión. Mantén la integridad de tu espíritu. No te desanimes. Levanta tus manos y alaba mi nombre. Que yo voy a pelear por ti. Esta batalla ya está gana ya. Esta batalla ya yo la gané hace tiempo, ya yo la gané. ¿Recuerdas cuando Jesús dijo, en la vida tendréis tribulaciones y aflicciones, pero no os preocupéis, ya yo vencí al mundo? Entonces, si tú esas palabras solamente las tienes ahí, como, sí, Jesús dijo eso, pero no te lo aplica, pues entonces cuando llegue el momento de la aflicción, no sabes que ahí tienes un arma poderosa en Dios para la destrucción de fortalezas y argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Las armas de nuestra milicia no son carnales, no son terrenales, sino poderosas en Dios. Fíjate, no dice que poderosas en ti, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y argumentos que se levantan. ¿Qué cosa es que se levanta? Eso es un muro que se levantó ahora aquí delante de ti. No tengo trabajo, ahí se levantó un muro. No encuentro trabajo, se levantó otro muro. Yo no sé qué va a hacer de mí, se levantó otro muro. Ay, Dios mío, ¿qué pasará? Se levantó otro muro. Y cuando vienes a ver, estás en una habitación hasta con techo y todo. Y ay, ¿aquí cómo saco ahora? Y poderoso es Dios. Eso es todo lo que tiene que hacer. Veamos cómo dice el próximo versículo. Versículo 32. Dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros. Dice, oye, mira cómo dice eso ahí. ¿Cómo no nos dará también con Él? ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Entonces, ¿cuál es tu duda? ¿Qué es tu duda? ¿Qué es lo que te pasa? Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres ese trabajo? ¿Quieres esa sanidad? ¿Quieres esa prosperidad? Métele fe. Añádele fe. Mira cómo dice el próximo versículo. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra poder de Dios, el que también, oye eso, el que también
intercede por nosotros, porque hay personas que dicen, no, ya Dios hizo toda su obra y ya Él se sentó y ya Él está en reposo. Sí, claro, Él está en reposo. Pero como la fe es algo que es vivo, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, pues Él dejó esa palabra viva, la dejó ardiendo ahí dentro de tu corazón. Dice que la palabra de Dios fue derramada abundantemente en nuestro corazón y que de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Y cuando tú hablas, entonces activas el poder de Dios. Y entonces eso intercede por ti. ¿Qué hemos de pedir como conviene? Dice, no lo sabemos. Dios sabe. Pues entonces cuando tú tienes una necesidad, tienes una angustia, tienes una falta de, ahí ante que la palabra salga por tu boca, como está en tu corazón, dice que ante Él están descubiertas todas las cosas. Y que no hay nada oculto delante de su presencia. Y como Él te está escudriñando ahí todo el tiempo, ahí ¿qué tienes por aquí? Necesidad por acá, esto te lo voy a resolver, esto ya está, esto viene dentro de 10 años, esto lo tengo para ti, pero esto no es ahora, esto viene en los próximos 20 años. Pues así son los planes de Dios, imagínate. Él vive en una eternidad. Ah, no, eso tan pronto sacas de aquí, eso lo vas a tener ya al momento. Y entonces ahí es donde Dios te tiene en jaque, que tú dices, pues da unas cosas así, al momento, y otras se demoran un tiempo. Porque las que se demoran un tiempo es cuando Él te viene capacitando, educando, para que cuando Él te administre, cuando Él te dé lo que te tiene preparado, ya tú sepas lo que vas a recibir en tus manos. De Dios lo recibimos todo. Veamos cómo dice el próximo versículo. Versículo 35. Dice, ¿quién? 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ahí dice, ay, que Cristo me abandonó, que Cristo no me ama, mira por la que estoy pasando. ¿Quién me separará del amor de Cristo? Para que no piense que Cristo se separa de ti ni te deja de amar cuando estás en, dice, tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Es decir, que ninguna de estas cosas se te separan del amor de Cristo. ¿Y por qué pasan en mi vida? Porque son necesarias. Son necesarias. En el mundo tendréis tribulaciones y aflicciones, pero no os preocupéis, ya yo vencí al mundo. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que en medio de la angustia, tú digas, y poderoso es Dios para hacer que abunde toda gracia en mi vida. Y en medio de la enfermedad digo que me declaro sano, porque su palabra dice que llevó todas mis enfermedades. Y yo soy de los que llaman las cosas así, que no son como si fuesen. Vivo por fe y para fe. Y entonces Dios diciendo, eso es, ahí dale, sigue. Y cuando menos te lo piensas, ¡pum!, se manifiesta la maravilla, el poder de Dios en tu vida, el milagro sucede. Y entonces, cuando tú sabes con quién estás trabajando, como esos grandes hombres de la historia, como David, que dijo, ¿quién es que viene? El gigantón ese, tráelo para acá, que yo no le tengo miedo a la fuerza de él. Yo sé con la fuerza que yo voy a trabajar ahora, con la fuerza de Dios, el poder de Dios. Y así tienes que ser tú, porque esos grandes hombres de la historia no están escritos ahí como una leyenda ni una fábula judaica, sino para que tomemos ejemplo cuando llegan nuestros momentos, que tú actúes igualito que ellos, como actuó Daniel. No, que palposo con los leones, palposo con los leones. Al final, cuando abrieron la tapa, Daniel durmiendo, mira, había cogido al león de almohada, esa parte pelúa que tiene, de un cacho, y se tiene una almohada riquísima aquí. Después los tres amigos lo echaron al pozo con el fuego. Y le dijeron, ay, aumentale el fuego más para que se quemen bien tostaditos. Y dice que cuando abrieron la tapa del pozo, digo, no, pero tú no echaste tres, porque hay cuatro. Hay uno que está danzando con ellos ahí, en medio del fuego. Digo, ¿cómo? Cuando lo sacaron, mira, dice que no olían ni a quemado. ¿Quién tú piensas que era ese cuarto que estaba ahí? Dios mismo. Eso se escribió para hacerte un cuento de hadas, un cuento de niños, o el cuento de la buena pipa. No, esos héroes de la fe están ahí para que cuando tú estés mira, como dice aquí, mira cómo dice. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Eso es lo que es para nosotros. Pero, versículo 37, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro
de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que te encomendamos a que te mantengas en la fe. Porque fíjate que aún el apóstol Pablo dijo, en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus y a doctrinas de demonios. Cristo no viene. Eso es una doctrina de demonios, hermano. Decir que Cristo no viene, eso son doctrinas de demonios. Si tú estás predicando eso, eso es una doctrina de demonios. Y si tú la estás oyendo, ahí se cumple lo que dice, que escucharán, apostatarán de la fe, escuchando. Dice ahí, mira, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Decir que Cristo no viene, que Cristo no salva, que la salvación se pierde, que aún tú tienes que seguir pagando un precio. Entonces son doctrinas de demonios. ¿O qué es lo que tú piensas? ¿Que vas a encontrar un demonio aquí, parado con 2 cuernos y un asta, vestido de rojo con colmillos? No, sino es lo que sale de la boca de ese predicador, lo que es la doctrina y la enseñanza de demonio. Porque el demonio carne. Así que te encomendamos a Dios. Mira, queremos concluir con este versículo. Allá en el libro de los Hechos hay un versículo que el apóstol Pablo, ya terminando su carrera, dijo: os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para daros herencia, juntamente con los demás santificados. Dice, después de mi partida, los van a reducir a esclavitud. Y eso es lo que ha pasado. Después que el apóstol Pablo partió hace 2000 años, las doctrinas se empezaron a deteriorar, a partir en pedazos. Entonces salieron el grupo tal, y cuántas denominaciones no hay hoy día. Cientos de denominaciones. ¿Cuántos utilizan el evangelio de nuestra salvación? Muy pocas. Son fuertes leyendo el viejo pacto, Marco, Mateo, Lucas y Juan, y unos cuantos versículos así del apóstol Pablo que acomodan en sus prédicas porque cae bien ahí en el momento. Pero cuando tú dices, pero a usted le gusta el apóstol Pablo como predica, bueno, sí, algunas cosas. Bueno, entre algunas cosas dice Pablo que Dios nos predestinó ante la fundación del mundo. Fíjate, eso es una de las cosas que no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo con el apóstol Pablo. ¿Y quién eres tú para decir que no estás de acuerdo con el apóstol Pablo? Si el apóstol Pablo fue escogido por Dios y Dios le reveló lo que está escrito ahí, a ti no te revelaron nada, ni tú has escrito nada. ¿Dónde te apareces tú aquí en la Biblia que diga Nico Pérez, capítulo 1, versículo 16? Usted tiene que acomodar a lo que está escrito. Teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Ese es el evangelio de tu salvación. Por lo tanto dice ahí, y ahora hermanos, encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, dice que tiene poder en Jesucristo. Repita eso conmigo, hay poder en Jesucristo para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Tú no ves que tú eres heredero y coheredero del mismo cuerpo. El cuerpo que está en Cristo te pertenece a ti porque tú eres ese cuerpo y eres tu cabeza. Por eso es que te guía, te lleva, te trae. El salmista David dijo, tú conoces mi levantarme, mi acostarme, si me meto debajo de la cama, ahí estás tú, si me voy para el Seol, ahí estás tú, si me subo, ahí estás tú, donde quiera estás tú. Tú no ves que Él está en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu. Tú eres, mira, tú eres un clon de Él. Él se clonó y te hizo a ti. Por eso es que somos a su imagen y semejanza. Así que te declaramos bendecido, te declaramos más que vencedor por medio de aquel que es con el versículo que debes hoy grabarte en toda tu mente y en tu corazón. Antes en todas estas cosas somos más. Oye, ser vencedor es bueno, ¿verdad? Que Dios siempre nos lleva de victoria en victoria. Y decir, no, soy vencedor. Imagínate un atleta cuando se prepara para una olimpiada. Él se prepara, él no se prepara para quedar en segundo lugar o tercero, cuarto, quinto.
Por eso es que Pablo el apóstol dice, corramos todos de tal manera que alcancemos el primer lugar. Aquí no hay lugar para segundo y terceros lugares. Corramos todos de tal manera que alcancemos el primer lugar. ¿Y por qué? Porque por medio de él somos más que vencedores. Así que eso es lo que tienes que decir. Mira, a tu trabajo tú le tienes que decir, soy más que vencedor. A tu enfermedad, soy más que vencedor. A tu pobreza, soy más que vencedor. A tu angustia, soy más que vencedor. A tu tribulación, soy más que vencedor. A lo que te está molestando, soy más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. Así que te declaramos bendecido con toda bendición. Y declaramos todo este pacto de la fe a tu favor. Bendecido eres. Abba Padre. ¿Cuál es la idea de seguir, hermanos, bajo las prácticas del viejo pacto? Si ya Jesús en ti está morando, ¿cuál es la idea?